Bienvenidos a Siempre hará falta pensar, el espacio donde la filosofía nos guía en la búsqueda de respuestas a los desafíos educativos de nuestro tiempo. Soy Natalia Gutiérrez y te invito a cuestionar juntos los fenómenos que moldean la educación. En un mundo de tendencias y cambios hay algo que no cambia. Siempre hará falta pensar. ¿Cuántas veces nuestros prejuicios han frenado lo que aprendemos y cómo lo aprendemos? ¿Cuántas veces estos prejuicios y miedos nos han detenido en aprovechar oportunidades significativas? ¿Cuántas cosas hemos tenido que desaprender y cuántas de ellas las aprendimos en la escuela? Hoy abordaremos el miedo y el prejuicio como obstáculos invisibles en la adquisición de conocimientos y desarrollo de la persona. Si hablamos de que la finalidad de la educación es que los alumnos alcancen su potencial, es importante reflexionar sobre cómo lo que enseñamos ayuda u obstaculiza esta finalidad. Pensemos en un alumno que deja de participar por temor a equivocarse, por temor a las burlas, por temor a que su calificación se vea afectada. Y pensemos si es ese miedo el que le ayudará a convertirse en quien quiere ser. ¿Es ese miedo el que le abrirá oportunidades? ¿Qué pasaría si educáramos desde la verdad y la confianza? ¿Qué es un prejuicio? Toda idea preconcebida de algo que no hemos comprobado por nosotros mismos, eso es un prejuicio. Los estereotipos son prejuicios. El miedo infundado es un prejuicio. El miedo a una amenaza inexistente es un prejuicio. La opinión de otra persona sobre algo o alguien que aún no he conocido se convierte en mí en un prejuicio. El peligro del prejuicio recae precisamente en lo fácil que es confundir un prejuicio con la realidad, en aceptarlo como una verdad absoluta. La prudencia exige que analicemos racionalmente las cosas particulares, mientras que un prejuicio va a generalizar. Si además sabemos que la educación no busca solamente enseñar un contenido, sino formar el carácter de los alumnos en la virtud y en su capacidad de discernir, el prejuicio es un claro obstáculo para el proceso educativo. La retórica y la dialéctica, como artes del discurso, nos enseñan a reconocer los supuestos ocultos en los argumentos. Esto permite identificar prejuicios que se disfrazan de razonamientos válidos. Cuando analizamos una información, saber qué es un prejuicio, saber que hay datos, hay información que no es verídica tal cual. El prejuicio impide el juicio justo porque no considera la singularidad del caso, no considera que la realidad tiene matices, no es nada más blanca o negra. Aristóteles insiste en que la justicia requiere equidad, es decir, la capacidad de ajustar la norma al caso concreto. El prejuicio, al ser rígido, niega esa flexibilidad. Entonces, no tenemos derecho a enseñar más que hechos y a lanzar preguntas. El prejuicio es ideológico, es enceguecedor, es incluso esclavizante. Y nuestra labor en el salón de clases es abrir los ojos de los alumnos precisamente en un ejercicio de libertad para que ellos encuentren respuestas. Los seres humanos necesitamos alcanzar conclusiones a través de experiencias y reflexiones nuestras. Para Kant, el juicio sin reflexión no es un juicio propiamente dicho, es una forma de actuar sin ejercer la facultad crítica que define al ser racional. La reflexión es esencial para que el juicio sea autónomo, para que sea mío, para que sea libre, para que yo lo alcance por mí mismo y para que sea significativo. Si un docente o cualquier adulto transmite prejuicios a los alumnos, pues los acostumbramos a repetir frases,
pero no a cuestionar y encontrar respuestas. Es decir, estamos haciendo un ejercicio propagandístico, no educativo. Los estamos enseñando a sentirse cómodos en un sesgo, no a comprender y a habitar plenamente el mundo tal como es, con sus defectos y con sus cosas a veces incomprensibles, pero que de todas formas deseamos comprender. Al final, esto es una falta de confianza en los alumnos y en su inteligencia, es decir, en su capacidad de llegar a conocer la realidad por sí mismos. Es una falta a su libertad. ¿Qué prejuicio has heredado sin darte cuenta? Quiero entrar ahora en el tema del miedo. Vemos cada vez más alumnos que tienen temores infundados hacia cosas que, si bien pueden ser riesgosas o peligrosas, no representan necesariamente una amenaza real. Hemos discutido ya en otros episodios sobre el uso del miedo como mecanismo de control, cuando hablamos de la imposición de una obediencia a ciegas, cuando hablamos de castigos, de evaluaciones mal planteadas que buscan precisamente castigar al alumno y no medir lo que está sucediendo en la clase. Bueno, entremos en la filosofía. Martha Nussbaum, una filósofa americana, escribió un libro muy interesante llamado La monarquía del miedo y habla precisamente del uso del miedo y en sí de los prejuicios para fines políticos. No nada más toca el miedo, habla de otros puntos, pero aquí nos vamos a centrar en ese porque es su tesis principal. Es decir, cómo se usa el miedo para la manipulación de grupos amplios de personas y se alimenta así el odio, la exclusión y el debilitamiento de la democracia. Que bueno, no somos conocidos los docentes por querer la democracia en las aulas, pero sí es algo que deseamos, sí es algo que deseamos en nuestras sociedades y sí es algo que tenemos que enseñar a los alumnos. Quiero adentrarnos, dejando esa cuestión de lado para otro día, a explorar la visión de Nussbaum para entender precisamente qué es el miedo. Hablamos de una emoción o una pasión sumamente básica, que no requiere intelecto o el desarrollo de habilidades. Los bebés sienten miedo, los animales sienten miedo y no solo lo sienten, sino que son movidos radicalmente por él. Cuando algo nos causa temor, tenemos una respuesta muy inmediata y muy básica. Actuamos, corremos o bien nos llenamos de ansiedad. El miedo sin inteligencia, que puede ser también un miedo sumamente obediente, fomenta un tribalismo y va a justificar las conductas autoritarias. Sin afán de entrar mucho en política, quiero invitarlos a pensar en países donde el discurso del miedo ha ayudado a justificar movimientos atroces que consolidaron a figuras en el poder. Las personas podemos llegar a hacer cosas que jamás haríamos si estuviéramos tranquilos cuando tenemos miedo. El miedo genera ira, genera disgusto, genera envidia. Es decir, el miedo nos divide y además nos desvincula de nuestra propia inteligencia, nos desvincula de nuestra capacidad de juzgar si una amenaza es real o no. Y esta es la clave ante el miedo, ante una amenaza, el discernirla. Podemos mencionar diversos ejemplos cotidianos de miedo en el salón de clases. El miedo al error, el miedo al ridículo, pero también existe el miedo a lo externo. Un maestro con prejuicios o un adulto, que puede ser un padre, cualquier persona en la vida de un alumno que tiene muchos prejuicios, llega a transmitírselos. ¿Y cuál es el problema con esto? En lugar de construir sociedades sobre la base de la esperanza y de la cooperación, muchas democracias están siendo moldeadas por el temor al otro, el temor al cambio, el temor incluso a la vida misma. Sabemos que hay alumnos que se paralizan de miedo ante una presentación en público, o ante un animal,
o ante cualquier cosa que represente salir de la rutina. Y de esto no se trata la educación. La educación te enseña a ir más allá y conocer lo real. ¿Qué es entonces educar desde la confianza y desde la apertura? La confianza no es ciega. No se trata de que el alumno viva sin prudencia o sin conocer riesgos. El alumno tiene que ser consciente desde edades tempranas de que el mundo no es color de rosa. Pero la educación se trata de que el alumno cuestione lo suficiente para saber analizar los riesgos y tomar decisiones de acuerdo a lo que necesita para alcanzar sus metas. Riesgos a un nivel adecuado, podemos decirlo. En el episodio número 9, donde hablamos de humildad intelectual, yo mencioné la importancia de que el alumno admita que no sabe todo para poder aprender. Reconocer que si su conocimiento fuera un vaso, no está lleno hasta los bordes. Sí tiene un conocimiento valioso, pero aún tiene mucho espacio para aprender más. Y en sí el vaso nunca deberá estar lleno porque no se puede. Hay demasiado conocimiento por adquirir. Esto es una actitud abierta al aprendizaje. Pero el prejuicio de cualquier tipo cierra la apertura al aprendizaje. Si volvemos a Nussbaum, ella nos dice que las sociedades democráticas requieren de ciudadanos con un razonamiento maduro, no de más prejuicios y miedos. Entonces, Nussbaum propone una ética de la esperanza, de la empatía, una ciudadanía activa, es decir, que se involucra en las necesidades de su comunidad. Y pues esto tiene sus riesgos. Pensemos en qué situaciones se perpetúan los prejuicios y miedos dentro de nuestro salón de clase. Cuando un niño se burla de otro, enfrascándolo en un estereotipo, cuando se normaliza el asumir cualquier tipo de información, cuando se limita la escucha, cuando estamos más listos a responder que a escuchar. Eso es un grave riesgo para la confianza y la apertura. ¿Y qué actividades, por otro lado, desmontan los prejuicios? Podemos hablar de círculos de diálogo, de buenos debates, de lo cual les voy a platicar en el próximo episodio. Podemos hablar de proyectos sociales, de actividades que visibilicen y creen empatía. Hay muchísimas opciones que precisamente nos sacan de nuestros prejuicios, de nuestra burbuja, y que son esenciales para educar a ciudadanos comprometidos y realistas. No que vayan a querer arreglar el mundo desde su percepción de lo que el mundo necesita, sino realmente desde lo que el mundo llega a carecer. La confianza no es ingenua, la confianza es revolucionaria. Y esto es algo que tenemos que reflexionar para poder hacerlo vivo. ¿Cómo es que se transforma la escuela? Aquí voy a usar un término que puede llegar a ser controversial, pero quiero hablar de la verdad. La verdad, claro que transforma la escuela. Necesitamos reflexionar sobre lo que significa que educamos la inteligencia para llegar por sí misma a la verdad. Es decir, que el conocimiento de los alumnos corresponda a la realidad del mundo, que como hablábamos ya en episodios anteriores, la realidad no tiene una sola cara y no podemos simplificarla. Decíamos ya, la realidad es poliédrica, tiene muchas caras, es una, pero tiene muchas caras. Y al simplificarla, le fallamos a esa búsqueda, a ese camino por conocer lo que es. Porque es ese el fin de la inteligencia. La inteligencia está hecha para conocer lo que es, el ser. A lo mejor son términos un poco complicados, pero te invito a que si lo consideras así, te quedes a escuchar y sigas escuchando mis episodios, porque poco a poco uno se acostumbra al lenguaje y empieza a entenderlo.
Y volviendo al tema, entonces prácticas como dar puntos a los alumnos por apoyar causas políticas, por ir a una marcha, invitar a los alumnos a asumir que un texto u otro contenido es real sin cuestionarlo. Hablar desde la pseudociencia, hablar desde la caricatura del conocimiento, hablar desde creencias que no son inválidas, pero que no están comprobadas y que por lo tanto tal vez no tengan un espacio en el salón de clases. Este tipo de conductas, este tipo de acciones tienen que quedar fuera de las instituciones educativas. Y ojo, aquí no estoy hablando en contra de una religión. El conocimiento religioso tiene su propio mérito. Aquí estoy hablando de decirle a los alumnos, vamos a mandar buenas vibras o vamos a, no sé, es que hay muchas cosas y no quiero cruzar líneas que ofendan a otras personas, pero yo creo que todos tenemos la capacidad de cuestionarnos y decir, ¿esto es una creencia mía? ¿O esto es un conocimiento factual que puedo compartir con los alumnos? Por otro lado, podemos hablar de la formación continua, de la búsqueda propia de cada adulto por sus respuestas, una búsqueda intelectual rica, profunda, el respaldo institucional de la escuela y la variedad de experiencias educativas al alcance de los alumnos se van a convertir en herramientas muy valiosas para la clase. Esto va a hacer que los alumnos puedan recuperar esa apertura y ese contacto con lo que es real, con el conocimiento que sí corresponde a la realidad. Y quiero preguntarte, ¿qué estás dispuesto a desaprender para poder educar sin prejuicios y sin miedo? Quiero invitarte a la acción, a crear espacios de confianza, a revisar tus propios sesgos, tus propios prejuicios, porque todos los tenemos, a compartir este episodio para que lleguemos a más educadores y a derribar más prejuicios, a escuchar a tus alumnos, a escuchar a la gente fuera de tu aula, a escuchar a alguien que quizás nunca pensaste escuchar porque piensa muy distinto a ti. Y a ver que tal vez haya algún puente que se pueda tender, a ver que tal vez no son radicalmente distintos a lo que la realidad demanda. Educar no es domesticar el pensamiento, educar es liberar el pensamiento. Y con esto llegamos al final de este episodio. Te invito a que si te gustó, lo compartas con alguien a quien creas que le puede ser de utilidad. Te invito también a que me sigas en redes sociales, en Instagram y en TikTok, donde tengo contenido distinto para seguir en esta reflexión y donde también me puedes compartir tus comentarios. Me puedes encontrar ahí como @NataliaGutierrezEdu. En ambas redes es el mismo nombre, @NataliaGutierrezEdu. Y te invito también a que me compartas tus comentarios, tus experiencias, tus preguntas, otros temas que quieras conocer, porque además ya estoy preparando la temporada número 2, estoy muy emocionada. Quiero agradecerles por todo su apoyo, porque ya el próximo semestre vamos a lanzar la temporada número 2. Por ahora todavía nos quedan 2 episodios en esta temporada, en esta primera temporada que ha tenido pues muchas lecciones y que espero que les gusten muchísimo. Están planeados estos episodios con mucho cariño. Uno es sobre el debate, el episodio número 19 es precisamente sobre cómo enseñar debate para que se vuelva una actividad inteligente, una actividad conciliadora, una actividad que fomente la empatía. Y bueno, el episodio número 20 ya les iré contando más adelante también en las redes. Y pues están planeados con mucho cariño, con muchas inquietudes, con mucha búsqueda y espero que les puedan servir bastantes en sus labores. Ya sin más, los invito también a suscribirse en esta plataforma donde me están escuchando si les ha gustado lo que escucharon, para que de esta forma no se pierdan de nada.
Y bueno, ya para cerrar, quiero compartirles una reflexión que me viene así de último minuto. Y es que si bien hay muchos cambios, si bien el mundo está polarizado hacia puntos un poco incomprensibles, un poco incoherentes, el mundo cada vez parece más incomprensible de momentos, pero es ahí, justo en estos retos, donde nos damos cuenta de la importancia del educador como puede ser el maestro, obviamente, como puede ser el padre de familia, como puede ser cualquier adulto que tenga una influencia en otra persona, de su importancia y de la importancia de reconocer y de valorar que siempre hará falta pensar. Nos vemos la próxima semana.